Esto es La Plaza de las Letras, un podcast literario. En efecto, esto es un programa especial de La Plaza de las Letras. It's beginning to look a lot like Christmas. A Lot Like Christmas, como que hoy, el día que se emite este programa, es el día de Navidad y a mi pesar, villancico para empezar. Javier Arandes, Mamen Monsoriu, ¿qué tal? Pues con muchas ganas de que este sea el primer especial que grabamos en toda esta andadura. Y no podía ser otro. Bueno, igual a Aitor no le parece la mejor de las ideas, pero a mí sí. Yo estoy aquí embarcado a muerte con vosotros, aunque me salgan sarpullidos, costras y pústulas. La cuestión es que hicimos un trato. Le dijimos que le dejábamos irse 2 programas a cambio de que nos permitiera hacer un especial de Navidad. Pues está cumpliendo, ¿no, Mamen? Está cumpliendo, estamos contentos. Ahora ya pedimos una cierta actitud navideña ya para ¿o qué? ¿O es demasiado ya? Ojo. Es demasiado. No, os hago una pregunta y con lo que me respondáis, yo haré el resto del programa. Y os lo digo abiertamente. ¿Una actitud navideña no puede ser también una actitud de Grinch? Sí, el Grinch es una figura eminentemente navideña. Sí. Pues entonces... Sí, tienes razón. Me quedo con el Grinch. Este es el programa especial de Navidad de La Plaza de las Letras. Yo soy Aitor Pilán de Miguel. Conmigo están Javier Arandes y Mamen Monsoriu. Perdón. Es lo único que os puedo decir. Pero antes de disculparme de nuevo al final del programa, vamos con... Es que es muy raro el programa de hoy, ¿vale? Se han cargado todas las secciones, me han tirado abajo la pared, o sea, voy a tener que poner pladur cuando esto acabe. Un sin Dios. Al control técnico y a la dirección de sonido está Néstor Giner, por cierto. Néstor, pon el arbolito. Venga. Qué terrible todo. Estos son los peajes que hay que pagar por irse de vacaciones. Mamen Monsoriu, cuando hace un tiempo nos sentamos a ver de qué íbamos a hablar el día de hoy, decidisteis, con buen criterio a mi parecer, que cada uno de nosotros íbamos a hablar de un libro navideño o que nos recordara la Navidad o que tuviera alguna temática navideña. Y es por eso que hoy, los últimos serán los primeros. Ergo, Mamen Monsoriu, ¿cuál va a ser tu libro hoy? Pues yo he elegido un libro que yo creo que todo el mundo o casi todo el mundo conoce, ha leído y ha visto en película, pero sin embargo voy a contar las cosas que casi nadie conoce. ¿Dónde se imprimió? No, sí. Datos más profundos, Aitor, más profundos. Vaya programa. Bueno, este libro es Cuento de Navidad de Charles Dickens. Programón. Otro de esos autores que hay que leer obligatoriamente. Lo que pasa es que, en mi caso, yo os cuento una anécdota con Carlos Dickens. A mí me obligaron a leerlo con 14 años. Ya me has quitado la primera pregunta. Y me estomagó. Lo he leído luego de adulto y me flipa. Claro. Es que probablemente 14 años no sea la edad adecuada para leer ni Oliver Twist, ni Historia de dos ciudades, ni Correcto. Nada de eso. Os quería preguntar, antes de empezar a hablar del libro, ¿cuándo fue la primera vez que lo leísteis? Si la recordáis. Yo la recuerdo con dolor. Fue un comentario de texto en las Navidades del año que cumplía 13 a 14 años. Tenía 13 años cuando lo leí. ¿Y tú, Javier? Yo, Cuento de Navidad entró en mi vida
a través de esas adaptaciones televisivas, de dibujos animados y tal, que se ponían en Navidad, y realmente hasta los 16, 17 no lo leí. Pues en mi colegio, Guadalaviar, cuento de Navidad era lectura obligatoria. Las risas no las vais a entender nadie que no seáis de fuera que no seáis de Valencia, ¿vale? Pero esto es lo que hay. Es lo que hay. Cuento de Navidad era lectura obligatoria en castellano, en inglés, y era película obligatoria todas las Navidades. Pero ¿qué versión? Porque hay varias. Pues una de las versiones más infantiles, porque yo recuerdo dibujitos. Entonces, os voy a contar un dato antes de empezar, que es que a mí, cuento de Navidad, me daba miedo. Me daba miedo no por el fantasma, me daba miedo porque no me gusta, ya apuntaba maneras, no me gustaba plantearme las cosas, no me gustaba plantear... Es verdad, ¿quién iba a venir a mi funeral? ¿Qué iba a pasar? O sea, ¿qué está pasando en las otras casas? ¿Son más felices que yo? No me gustaba nada de esas preguntas. Entonces, yo lo pasaba súper mal viendo Cuento de Navidad. De hecho, el sábado pasado le pregunté a mi hermano si se acordaba de cuando la veíamos, qué le parecía a él, y no se acordaba. Entonces, ya he deducido que yo era una película que veía sola y la sufría. Por eso también he querido elegir este libro, porque como ha comentado Aitor, es un libro que hay que releer pasados unos años y que tiene mensajes súper potentes y... Bueno, es una auténtica barbaridad de libro. Es una barbaridad de libro. Sí, porque ya nos contarás, pero bajo la primera capa, que es el señor Scrooge y todas sus andanzas, todas las subcapas que hay, ¿verdad? Y todos los mensajes y significados que hay. Es impresionante. Vamos a intentar desgranarlo en la mejor medida posible. Bueno, Charles Dickens fue, como todos sabemos, un escritor británico que publicó Cuento de Navidad en 1843. ¿Era el primer libro navideño que publicaba Dickens? Incorrecto. Había publicado ya otros 2. Y, lo mejor de todo, este dato os va a encantar, es que este libro fue probablemente uno de los primeros libros comerciales escritos por y para el público que se publicó. Además lo escribió en un mes. Lo escribió en 6 semanas, correcto. Él había publicado en 1835 Christmas Festivities y en 1836 A Christmas Dinner. ¿Qué pasa? Que su editor no ganaba dinero. Bueno, su editor era Chapman and Hall. No ganaba dinero con sus libros, y eso que él vivía de escribir, pero no quedaba prácticamente margen para el editor. Entonces fue como decirle, pues ya está bien, haz algo que pueda llegar a mucho más público, que la gente lo acoja mejor. Pues desde finales de octubre hasta principios de diciembre fue lo que duró la escritura, el proceso de escritura de este libro, que fue publicado el 19 de diciembre de 1843. Mientras, además, dicen las leyendas, escribía unas horas y el resto de las horas se las pasaba caminando. Mira, qué curioso. Este dato no lo sabía. Para alternar y lubricar un poco los dos hemisferios del cerebro. La mitad del día caminaba, jornadas de 15, 18, 20 kilómetros sobre la nieve, y la otra mitad escribía. Hay una película fantástica que se llama El hombre que inventó la Navidad, que habla de Charles Dickens y su proceso de creación de Cuento de Navidad. Qué chula. Me la voy a apuntar, es que ya estoy encadenando películas de Navidad. Ya. Bueno, y hay un dato muy curioso también que coincide con todo esto, que es que en el momento en el que él escribía, su mujer estaba embarazada del 5º hijo. Por lo tanto, él ya se vio entre la espada y la pared y dijo, es que necesito sacar dinero de algún sitio. Sí, vivir de escribir es muy romántico, pero esto hay que amortizarlo. Entonces escribió este libro. Un libro que tiene un personaje de esos que trascienden, que eso lo hemos hablado aquí mucho en este programa, que es Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge. Este hombre... Soy fan, dedicado a los negocios, a los préstamos, era lo que antiguamente, lo que ahora se conoce como banquero, que tenía un socio llamado Marley, que falleció 7 años antes, que la noche de Navidad, cuando él está negado a celebrarla, pese a todas las invitaciones que a pesar de su avaricia recibe, él pasa la Navidad solo en su casa y Marley se aparece antes de dormirse y le dice que esta noche le van a visitar 3 fantasmas, que tiene que estar muy atento porque si les hace caso puede impedir el futuro que le espera, que es el que le ha esperado a Marley. Por eso lo sabe de primera mano. Bueno, ya. Esa escena es, para un chaval, para un adolescente, esa escena es dura. La escena en la que cuando Marley se aparece es como, madre de Dios, ¿qué me han dado a leer? Completamente, pero yo creo que lo peor viene después.
cuando esa Estamos predicción... traumatizados Me encanta. por ese Me libro. encanta. Cuando esa predicción se cumple y llega primero el fantasma del pasado. ¿Y a dónde le lleva el fantasma del pasado? A la infancia, que es uno de los lugares que más cuesta visitar, yo creo. Y a una infancia en la que él fue muy feliz y a una infancia en la que fue completamente solitario y abandonado prácticamente. Donde ya se puede ver cuál fue, bueno, uno de los detonantes de la persona en la que se convirtió a posteriori. A continuación, lo visita el fantasma del presente, que ese para mí es la parte más dura, con diferencia. Mírate al espejo, ¿no? Mírate al espejo. Mírate al espejo. Además, él tiene un empleado que se llama Bob, al que por supuesto le cuesta muchísimo dar un día libre, lo tiene prácticamente trabajando como un esclavo. Y Bob... Media jornada, coño, 12 horas. Claro. A lo Antonio Recio. Correcto, a lo Antonio Recio. Y Bob tiene una familia muy bonita, pero tiene un hijo llamado Tim, que es mi personaje favorito, por cierto, que está enfermo. Y no se va a curar porque, claro, con el sueldo que tiene Bob no da ni para mantener a toda la familia prácticamente. Para encargar la cena de Navidad tienen que pedir un préstamo. Por lo tanto, es imposible financiar el tratamiento del niño. Entonces, cuando se aparece el fantasma del presente, aparte de llevarlo a ver cómo se está viviendo la Navidad en otras casas, lo lleva a la casa de la familia de Bob. ¿Y qué ve ahí? Ve un Tim que es la alegría de la huerta, el favorito de todo el mundo, pero que no va a volver a vivir una Navidad. Y ahí es donde le tocan por primera vez. Dice, esto no puede ser, esto yo lo tengo que evitar. Que además el retrato que hace Dickens de la Inglaterra del 19 es muy realista en ese sentido. Es una sociedad muy pobre, muy capitalista muy también. Capitalista, Sí. donde o tenías dinero de verdad o comías rata. Correcto, además, los niños estaban explotados en las minas. Terrible. Es Inglaterra victoriana, ¿no? De la Revolución Industrial. Sí. Muy mal, El problema es que está muy bien escrito. Sí, al final él pretende criticar dos cosas. Bueno, por un lado el capitalismo y por otro lado la explotación infantil. Son como... sabéis que los escritores, sobre todo en estas fechas, ponían bastante hincapié a la hora de hacer un cuento, ya lo hemos visto en otros clásicos, en criticar la situación que estaba atravesando en ese momento el mundo. La crítica social, ¿no? Y está súper chulo porque ahora podemos ver, gracias a ellos, en qué momento se encontraba la sociedad. Bueno, y por último, le visita el fantasma del futuro, que lo lleva a ver el destino horrible que le espera. Y en esas imágenes ve a todos sus enemigos a los que les espera el mismo destino que a él y dice, no puede ser que a mí me vaya a deparar lo mismo que a estas personas que son escoria, no puede ser. Pero es que luego acaba viendo su tumba y cuando ve su tumba, ¿cuánta gente hay alrededor? Nadie, absolutamente nadie. Entonces dice, aquí tengo que cambiar algo. Y es verdad que cede a los chantajes de los fantasmas y provoca un cambio pues sustancial y rápido. ¿Por qué os quiero decir esto? Porque quiero hablar de un libro que se ha publicado hace aproximadamente un mes por la editorial Astiberri, que es una adaptación de cuento de Navidad. Será un cómic, en novela gráfica. Una novela gráfica, si lo publica Astiberri. Correcto, sí. Sí, es la editorial que publica Paco Roca, entre otros. Bueno, una editorial que hace cosas muy bonitas. Y en este cómic, que me ha parecido brutal, no sé cuántas veces me lo he leído ya, el protagonista, Scrooge, es una mujer, es Elizabeth Scrooge. Anda. Entonces, por un lado, han querido recalcar que una mujer también puede ser, porque además es una mujer que, al contrario que Scrooge, está orgullosísima de cómo es. Ella dice, ¿por qué yo no puedo ser una capitalista que solo piensa en el dinero? ¿Por qué tengo que ser tierna, dedicarme a la familia, a los hijos? Ser madre y cocinar el pavo. No. O sea, yo tengo que ganar dinero. De hecho, en el cómic deja a uno de sus antiguos amores porque ella solamente quiere vivir para trabajar y ya está. Entonces, al contrario que en el cuento original, aquí ella decide que cuando le visitan los fantasmas, sí, muy bonito el mensaje, pero yo no quiero cambiar. O sea, lo que pasa es que sí que le tocan de fondo. Entonces, hace cambios, pero muy como se hacen hoy en día, ¿no? Por ejemplo, ella siente muchísima piedad por Tim, sabe que lo quiere ayudar, pero no quiere decirle a Bob que va a ayudar a su hijo. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparece de repente un financiador anónimo dispuesto a pagarle el tratamiento para que salga de la enfermedad.
Todo muy así, ¿no? Bueno, Pero eso, perdón, eso va en contra de lo que es hoy, que hoy todo el mundo queremos mérito por lo que hacemos. sí, pero yo creo que la gente de verdad, que de verdad cambia así. Al final, si una persona pasa de ser avaricioso a hacer donaciones a ONGs públicas, yo creo que el cambio es prácticamente nulo, ¿no? Sí, yo creo que de hecho no es un cambio. Las Entonces, cosas se hacen o no se hacen, punto y final. correcto. No, y está muy bien que lo digas, que pongas tu nombre, pero es realmente bonito cuando no se dice, a mi parecer. Hay un actor famoso español que gracias a él comen 1.100 familias en Madrid todos los meses. Y nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. Volviendo al libro original, bueno, quería destacar el personaje que He yo dicho creo... 1.100 familias, perdón, 1.100 personas. Ah, vale. Bueno, da igual, ya es. No, Y no hay una necesidad de reconocimiento. No, lo hace y lo viene haciendo desde hace muchos años, en secreto, y así y así va a seguir. Bueno, tan secreto no debe ser cuando tú lo sabes. Bueno, es que hay una relación personal, entonces Ah, amigo. Bueno, no os voy a contar quién es, no me miréis. ¿qué es hoy en día ser un Scrooge? Pues ser un mal tipo en realidad. Ya no tiene que ver con que seas avaro o que te guste la Navidad o que no te guste la Navidad. Es ser un mal tipo. Es no ayudar a la viejecita a cruzar el semáforo. Es no ayudar a lo que pueda estar en tu mano. Sí, bueno, ¿verdad? es el ejemplo de la viejecita, pero sí. Que- Sí, eso que has dicho está muy bien porque además él tiene la capacidad de ayudar. Claro. O sea, él puede, tiene... Bueno, la Posibles capa- de todos los niveles. O sea, yo creo que no todos querríamos ayudar a muchas cosas, pero hay muchas cosas que escapan de nuestra mano. Eso es. Pero en este caso Scrooge tiene cosas en las que podría participar y ayudar y se niega a hacerlo. Además de una manera muy deliberada. Sí. El título original con el que se publicó este libro fue el siguiente: A Christmas Carol in Prose, Begin a Ghost Story of Christmas, lo que se traduce como un villancico en prosa siendo una historia de fantasmas de Navidad, pero ha trascendido como cuento de Navidad. Ojo que os lanzo una pregunta dura. Venga, El único fantasma que aparece en Cuento de Navidad es Marley. El resto no son fantasmas. Porque no vienen de seres muertos. es la conciencia. Esa es mi Es reflexión. cierto, es cierto. No vienen de seres muertos. Marley sí. Marley sí, es un Y el señor que resto palmó. son una serie de y el resto son espíritus. espíritus o conciencia, como tú dices. Yo creo que al final es que es una mala noche de bourbon y que la resaca te hace polvo. Pero no son fantasmas. Esto es para reflexionar. Yo os quería preguntar, chicos, si os aparecieran los fantasmas esta noche, ¿cuál de los tres os daría más miedo? Esta noche Sed- tiene que sed ser esta sinceros. noche. Que anoche fue Nochebuena. Tiene que ser esta noche. Tiene que ser esta noche. Joder. Fíjate, siendo, en mi opinión, cuando lees Cuento de Navidad, siendo necesarios tanto el fantasma del pasado como el de las Navidades presentes, a mí el que me daría más miedo es el de las futuras. Sí, ¿por Sí, qué? porque yo vivo con ciertos miedos y entonces es posible que se materializaran. Correcto. Pues a mí me aterra el presente. A mí me aterra el presente. A mí el futuro no me aterra porque el futuro no va a dejar de ser una consecuencia de lo que estoy haciendo hoy. Pero que me obliguen a mirarme al espejo cuando hace 2 años hemos pasado una pandemia y nos hemos mirado todos al espejo y todos hemos visto cosas que no nos gustan, yo no quiero que me obliguen a mirarme al espejo. Ya si eso ya me miro yo cuando a mí me dé la gana. Bueno, es cierto. Lo que ocurre es que yo el presente intento vivirlo con la tranquilidad de conciencia para dormir. ¿Haces todo lo que puedes? Pues Mira, no lo- tu silencio a mí ya me confirma pues no que lo no. sé, pues no lo sé. Tu silencio a mí ya me confirma Pues que no lo no. sé. Y yo sé que eres buena persona, que eres un tipo generoso. Yo lo sé porque te padrazo. conozco. Yo lo sé porque te conozco. Pero tu silencio de 3 segundos es muy valorativo. Mira, no tiene nada que ver, por favor. En la lista de Schindler, conocemos la historia, Oskar Schindler, que empieza a destinar fondos para liberar a personas judías. Itzhak Stern, el que hace de su contable, le enseña la hoja en la que están apuntados los nombres y él, tiene que haber más gente. Y Itzhak Stern le dice, no puede caber más, Ya, no no, tenemos no, más no dinero, tenemos más. estás arruinado. Este anillo caben 10 personas más. Pues, bueno, todos hacemos lo que pensamos que puede estar en nuestra mano, pero es cierto, mirarse al presente es duro. A mí me resultaría más duro mirar al futuro. ¿Y tú, mamén? Que preguntas acusadora, pero tú no respondes. Ya he respondido. Bueno, yo es que ya me hice esta pregunta preparando el programa y ya respondí que el fantasma que más temería sería el del presente.
Porque yo, al contrario que Javier, sí que estoy segura de que hago todo lo que puedo. Sin embargo, no, Vaya ataque tan gratuito. con todo mi amor, Qué yo feo no ha sido dudo. eso, qué Lo que feo. pasa es que no lo hago todo lo mejor que puedo. Yo es que vivo inseguro de todo, de la vida. O sea, yo vivo inseguro de todo. Entonces todo me lo tengo que pensar. Yo, Javier, yo sí que creo que tú lo haces lo mejor que puedes. Pues yo creo que todos lo hacemos lo mejor que podemos. No. Que va. No, Bueno, no. Voy a discrepar. Yo acabo el día y no me queda ni un medio gramo de energía. Pero es cierto que a lo No, mejor... no tiene nada que ver que gastes toda tu energía y con que hagas todo lo que está en tu mano para ser bueno, ¿eh? No, me refiero que termino el día y no puedo dar ya más de mí. Por lo tanto, sé que he hecho todo lo que podía en ese día. Lo que pasa es que es posible que ponga esa energía en cosas que a lo mejor no se la merecen tanto. Y la deje de poner, que aquí es donde está lo grave, en otras cosas que son más importantes. Y ahí es donde creo que hago mal. Por eso me daría pánico mirarme al presente. Y para finalizar, os voy a contar una cosa que a Aitor no le va a gustar nada. Que es que al final este libro, por mucho que parezca una historia de reflexionar y ver si lo estamos haciendo bien, al final Dickens tenía una misión, que era poner en la Navidad la esperanza del cambio. Que tú vieras que en la Navidad puedes entrar de una manera y salir de una manera completamente distinta, con propósitos claros, con otras metas, con la finalidad de dedicar tu tiempo a tus seres queridos en lugar de tanto al trabajo. Y a mí eso me parece magnífico y... Sí a todo. Ay, gracias. Pero es ese mensaje que nos dejó Frank Capra también, ¿no? Con qué bello es vivir. Que Sí ese a todo. cambio. Justo. no me quieras tanto y quiéreme bien y quiéreme todos los días. No solo en Navidad. Bueno, pero siempre hay que ponerse una fecha para... Si te tienes que poner una fecha, mal andas. Lo siento. Si te quiero, te quiero. Y te adoro y te compro un loro. Yo te compro esa reflexión, ya sabes que la defiendo siempre. Pero me gustaría pensar que como no a todo el mundo le pasa, tiene que haber fechas señaladas en el calendario para proponerse todo eso. Magnífico. Y la Navidad... Quedámonos por calendarización. Y la Navidad con las lucecitas, la musiquita y los villancicos es el momento perfecto. ¿Verdad, Javier? Yo creo que sí, mami. Muy bien. Ya has acabado. He acabado. Déjame que recomiende también la versión televisiva de Cuento de Navidad, que es de Los teleñecos de Jim Henson, y que Scrooge es Michael Caine. Acaban de publicar en Apple TV Spirited, una versión del Cuento de Navidad con el que hace de Deadpool, Ryan Reynolds. Reynolds y Will Ferrell. Sí, así Es un musical, ya para cortársela. Ya para terminar. Una cosa terrible. Cuento de Navidad, libro imprescindible para leer estas Navidades y siempre, que si no hay torme. No, es verdad, Cuento de Navidad es imprescindible, no hay nada que decir. Ya hemos terminado. Bien, pues ahora voy yo. Dale, Néstor, dale. Seguimos aquí en la Plaza de las Letras y ahora tenemos la intervención de la persona más navideña que se encuentra aquí en el plato. Me cuelgan las bolas como En al el plato. árbol. Y yo estoy a la espera de que nos cuente la relación de la Navidad, esta música que él ha elegido y nos ha puesto. Bueno, la música es la polka italiana de Rachmaninoff, que no necesita un porqué nunca. Bueno, Rachmaninoff no necesita. Claro, un porqué Rachmaninoff nunca. no necesita nunca un porqué. Creo que vamos a estar de acuerdo. La obra de la que vengo a hablar no tiene nada que ver con la Navidad. De hecho, ayer en cuanto a la grabación del programa, Mamen me decía, ¿pero qué tiene que ver ese libro con la Navidad? Y yo, de manera... Esto tengo que reconocer que no tengo vergüenza ninguna. Le dije, es que se publicó antes de Navidad. Muy bien, Y muy ya, bien. y ya está, ¿no? A ver, si La Jungla de Cristal cuela como película navideña, Sin duda. que se publicara antes de Navidad, cuela como libro navideño. Yo estoy seguro que fue uno de los libros más regalados en la Navidad del 2011. Ajá. Seguro, eso sí. Pues ya está, cuela como libro navideño. Pues dinos cuál es. Es un libro que se llama Steve Jobs. Es una biografía De Walter Isaacson. de Walter Isaacson, efectivamente, que es un biógrafo magnífico. No sé si habéis leído algunas de sus obras más allá de la de Steve Jobs. Pues se publicó en 2011 y yo quería hablar de ese libro. ¿Y por qué quería hablar de ese libro? Ahí vamos. Primero porque tiene una historia editorial detrás ciertamente divertida. Uy, salseo. Una intrahistoria. Una intrahistoria, sí. El propio Steve Jobs contrata y Apple contratan a Walter Isaacson
para que escriba la biografía de el ex CEO de Apple. Todo el mundo conocemos la historia de Apple, todo el mundo conocemos la historia de Steve Jobs, que era un genio, que tal, que cual. Sí. Los que nos dedicamos al mundo corporativo sabemos que detrás de esa genialidad había seguramente un mal tipo, o al menos un tipo que no era demasiado justo, vamos a determinarlo así. Duda. Sabiendo separar lo personal de lo profesional. Sí, estamos hablando de que era un poquito Scrooge en algunas cosas, ¿vale? Digamos que ponía el pie en el cuello de más en algunas ocasiones. Cuando te lees el libro lo confirmas, porque el libro no tiene ningún tipo de piedad. El libro, en las primeras 50 páginas, ya te dice que Steve Jobs estaba como una maraca, ¿sabes? Que se quería curar el cáncer de páncreas con zumo de guayaba. O sea, querido, no, estás para que te encierren en un sanatorio fuerte, no solamente porque tienes cáncer, sino porque de cabeza estás fatal. Pero hablaremos de la figura de Steve Jobs después, y os cuento. Apple y Steve Jobs contratan a Walter Isaacson y le dicen: se está muriendo, pero tiene 2 o 3 años. Y Walter Isaacson dice: perfecto, vamos a empezar las entrevistas. Cuando ya llevan como 20 horas de entrevistas, que 20 horas de entrevistas da para mucho, pero en realidad no es tanto. La llamada es: oye, que es que igual no son 3 años. Que igual no son 3 años y igual hay que acelerar. Y bueno, pues nada, vamos a hacer. Y cuando llevan otras 30 y pico horas de entrevista, llevan cosas 60 horas de entrevista, ya le dicen: ya está. No, pero sí, vamos a ver, si el libro tiene que publicarse dentro de 2 años. No. El libro tiene que publicarse dentro de 2 meses porque no va a llegar a Navidad. Ostras. No. Yo no puedo escribir un libro en 2 meses y medio. Bueno, y el libro, perdón, recuérdanos en la edición más liviana qué número de páginas puede tener. Pues fácil, puede tener 700 páginas. Porque yo precisamente anoche estaba revisando la edición de bolsillo que tengo yo, y en bolsillo se te va a las 900. Sí. Yo tengo la primera, la grande tapadura, y pueden ser fácil 680, 720. Sí. El libro es un ladrillaco bastante importante. Bueno, la historia al final es que Steve Jobs se muere, y una vez muerto, se publica el libro. Le obligan a publicar el libro 20 días después. Es una biografía de Steve Jobs, como todo lo que hacía Steve Jobs. Corre. Ya. Lo quiero ayer. Más allá de la intrahistoria editorial, que a mí me parece que apretarle a Walter Isaacson, un tipo que ha escrito una de las mejores biografías, yo creo que de la historia, que es la de Einstein, no sé si la habéis leído. Es una locura. Esa biografía es una locura. Darle un mes para meter 60 horas de entrevistas y todo lo que tuvo que hablar con todas las demás personas, me pareció una locura que el libro sea tan bueno como es, porque el libro, pese a que es una biografía, Isaacson tiene la costumbre de redactar las biografías un poco noveladas. Las cuenta, te hace... No es un historiógrafo, es un contador de vidas, por decirlo de alguna manera. Me gusta mucho Isaacson, creo que no ha escrito un libro malo. La de George Washington y la de Einstein para mí son las mejores, pero con mucha diferencia. Y el libro tiene una fuerza arrebatadora, porque lo primero que hace es bajarte del pedestal a un tipo al que todos tenemos en un pedestal. Sí. Steve Jobs, nadie duda de Steve Jobs. Todo el mundo tenemos... No, es que era un genio, es que inventó el iPhone, es que inventó el iPad, es que inventó el Mac, es que lo tiraron de su empresa y tuvo que volver para salvarla. Más allá de la situación empresarial de Apple, todo el mundo pensamos que Steve Jobs era un genio absolutamente incontestable. Y lo primero que te dice, de las primeras cosas que te dice, y que luego te las va argumentando a lo largo del libro, y por aquí si queréis empezamos un debate, es que Steve Jobs tenía un problema, y él lo llama el problema de la percepción, del círculo de percepción de realidad. Y es, si yo me empeño que este micrófono es una silla, yo me voy a creer que este micrófono es una silla, pero para todos los demás es un micrófono, pero para mí es una silla. Y como yo soy quien manda, esto es una silla. Y esto es un móvil sonando. Pero me parece terrible eso. Steve Jobs tiene es como otro alter ego de Ebenezer Scrooge. Absolutamente. Eso es otro alter ego. La historia de cómo él es justamente despedido de Apple. Otras cosas eran las formas y demás. Absolutamente. Pero la historia de cómo él es despedido de Apple por su visión, por cómo trata a la gente. Por emperrarse, que esto es una silla. Claro. Pero cuando vuelve después de haber visto ese fantasma de las Navidades presentes. Sí. Y es cuando trata de reconciliarse con la hija, a la que la ningunea durante... Bueno, la niña sigue sin firmar como Jobs. Claro. Está absolutamente la ninguneada. niña firma como Grisham.
que es el nombre de la madre. Cuando reúne a ese equipo de I+D para empezar a pensar otro tipo de productos más allá de ordenadores y tal, vuelve después de haber visto un poquito ese fantasma de las navidades presentes. Sí, pero hay una historia que yo creo que es la que mejor define a Steve Jobs. Es verdad que él monta Apple en un garaje, bla, 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 bla. Y el libro, y además para esta historia me he leído la biografía de la otra persona, no a propósito, pero la vida me ha llevado a leerme los dos libros. Cuando dices de la otra persona... Voy, lo cuento. Me he leído la biografía de Steve Jobs, de Isaacson, y me he leído la biografía de John Sculley por John Sculley, que es el hombre que dejó Pepsi para irse a Apple. Sí, claro. ¿Vale? Y los dos coinciden en cómo se produce eso. Steve Jobs se sienta con John Sculley, nos hacemos amigos, te ofrezco que te vengas a Apple, no sé qué, no sé cuántos. John Sculley, que era el presidente de Pepsi en 1980, 81, no me acuerdo de qué años estamos hablando, pero por ahí. Pepsi era una compañía multinacional salvaje que vendía Coca-Cola, o sea, vendía Pepsi a morir. Esto no lo ha conseguido, ¿vale? O sea, esto sigue pasando, ¿vale? Pero eso ya es una derrota que creo que tienen asumida. Y al final, Steve Jobs, con aquello del círculo de la distorsión de la realidad, acaba convenciéndolo, y esto lo cuentan los dos, tanto Isaacson por parte de Jobs como el propio Sculley, lo cuentan los dos, uno lo cuenta victorioso y el otro lo cuenta derrotado. Claro. Y lo acaba convenciendo con una pregunta, y es: ¿no te vas a cansar de vender agua con azúcar? Sí. O sea, ¿cómo le puedes decir eso al presidente de Pepsi? Madre mía. ¿Cómo no te vas a cansar de vender agua con azúcar mediocre? John Sculley es verdad que lo cuenta como una derrota, lo cuenta como que me dejé manipular hasta ese nivel. Así que estamos hablando de Steve Jobs, que en ese momento debía tener 30, 31 añitos, manipulando a un señor de 50 y pico, que era el presidente de la Pepsi, de una multinacional de bebidas. Y eso lo cuenta Isaacson, y te hace darte cuenta que en efecto hay más Scrooges que en Cuento de Navidad. Y es terrible. Es tremendo, es tremendo. La verdad es que la historia de Steve Jobs es un paradigma para la gente que se dedica al emprendimiento. Steve Jobs, lejos de caer derrotado tras su despido de Apple, que en la biografía de Isaacson cuenta cómo reacciona, es toda una humillación para él. Es la compañía que él ha creado junto con Steven Wozniak. Sería una humillación para cualquiera, yo creo. Pero lejos de caer derrotado, de entrar en una serie de batallas legales, de tratar de recuperar, el tío se va y monta Pixar, ¿eh? Sí, así es. El tío se va y monta Pixar. El tío se va y monta Pixar, que hoy en día, si nos fijamos en los títulos de crédito iniciales de la primera película de Pixar, que es Toy Story, está producida por Steve Jobs. Steve Jobs, sí. Sí, bueno, de hecho, creo que siguen poniendo a algo que tiene que ver con Steve Jobs en los títulos de crédito al final, como rollo homenaje a estas cosas que le gusta hacer tanto a Disney, porque ahora Pixar es de Disney, pero sus primeras cosas era de Pixar, era de Steve Jobs. Mira, hay una cosa que estaba pensando mientras hablabais, que es que yo creo que los fantasmas de la Navidad existen, pero realmente son golpes de la vida. Como por ejemplo que te despidan de la empresa que tú has creado, ¿no? Que te hace replantearte cómo ha sido tu pasado, cómo es tu presente y cómo va a ser tu futuro. Sí, pero fíjate que estoy de acuerdo con Javier que cuando Jobs vuelve a Apple, y esto lo sabemos por el libro, yo no conocía a Steve Jobs, evidentemente. Sí que es verdad que conozco a Michael Jordan, pero es otro debate. pero vuelve reformado. Vuelve reformado a medias, porque una de las cosas que hace es, con esta excusa del círculo de la percepción de la realidad, de la distorsión de la realidad, es marcar unas normas muy claras de comportamiento. Y esto lo vinculo a: voy a ayudar a Tim, pero no se tiene que saber. Tim, por favor, Tim. Bob. Bueno, no. ¿A Tim Cook? Tim Cook. No, en este caso hablaba de otro Tim. El ferretero de Soria que pusieron para sustituir a Steve Jobs es otra cosa. Pero una de las cosas que hace Steve Jobs cuando vuelve, o que cuenta Isaacson de una manera magistral, leeros el libro de verdad, porque es de una belleza estética magnífica, y además te hace mirarte al espejo de una manera salvaje, con comportamientos del tipo: sí, lo que tú digas, pero en cuanto te vas del despacho voy a anular tu orden y voy a hacer lo que me dé la gana a mí. Entonces tú te vas con la percepción de: me van a ayudar, me van a hacer crecer, me van a hacer tal, y de repente
se te llevaban a Hawái y presentaban otra cosa. Y eso nada más y nada menos que se lo hizo a su socio, a Steve Wozniak, que para quien no lo sepa es la mano derecha de Steve Jobs en el momento de fundación de Apple. Claro. Entonces, La casa era la de Wozniak. Donde la se casa crea era, Apple. efectivamente, la casa era la de Steve Wozniak, la de los padres de Wozniak. Entonces, caramba, vuelves reformado, pero de aquella manera. Hay otra historia que Isaacson la cuenta más festivo y eso hace que pase mejor, pero en realidad es un trago feo de narices. Y es cuando él vuelve a Apple y se carga todos los contratos de marketing y comunicación que había, todos, para contratar a la agencia que hizo el anuncio de 1984 del Mac. Sí. Porque yo solo trabajo con esta gente. Da igual la inversión que supusiera, da igual, esta es mi realidad y esto es lo que soy, esto es como lo vamos a hacer, me da igual lo que hayáis hecho hasta ahora, si me queréis como CEO esto va a ser así. Y a partir de ahí, 1000 historias más del tipo, me da absolutamente igual lo que tú pienses, seas quien seas. Hasta que aparece Johnny Ive, que es el que diseñó el iPhone, el que diseñó el iPad, el que diseñó el Mac de colorines, ese primer Mac que tuvo éxito, que fue el jefe de diseño y que se fue de Apple hace 2 o 3 años. Sí. Y es que estaban los dos igual de tarados. Sí. O sea, no es que lo respetara. Es que Johnny Ive le hizo las mismas jugadas a Steve Jobs que Steve Jobs le hacía al resto. Entonces, digamos que fue un respeto, vale, ok, te voy a respetar, eres bueno en lo tuyo y pasas de lo que yo te diga. Y jugaba en su liga. Y jugaba en su liga, efectivamente, y jugaba en la liga del Scrooge. Lo que pasa es que esa percepción, el círculo de esa percepción de realidad, ¿cómo le has llamado, Es Aitor? el círculo de la distorsión de la realidad. De la distorsión de la realidad. Sí que es cierto que ha dado origen a algo que todavía hoy en día lo podemos comprobar. Voy a decir marcas comerciales, ¿vale? Que no nos pagan. Que no nos Porque no pagan. quieren, ¿eh? Me parece que voy a hablar incluso a lo mejor no bien de alguna. Perfecto. A mí, por ejemplo, si fuera a comprarme un aire acondicionado, y voy al comercio, voy a la tienda y tal, me dicen, mira, acaba de llegar un aire acondicionado Hewlett Packard, HP. A mí no me inspira confianza. En cambio me dicen, nos acaba de entrar un aire acondicionado Apple, y me inspira confianza. Bueno, pero es que eso ya es dominar el relato, eso ya es otra historia. Bueno, pero lo han hecho. De una manera muy evidente. Ellos han hecho que sus productos, o sea, no conozco ninguna marca de ordenadores que sea capaz de hacer los mejores auriculares del mercado, el mejor teléfono del mercado, los mejores reproductores MP3 del mercado, no conozco ninguna, son de ordenadores. Y Jobs consiguieron darle ese aura que todavía se mantiene. Entraríamos en el debate casi cosmogónico de por qué pasó eso, pero para eso yo tengo una respuesta muy fácil, y es que no contaban que hacían ordenadores, contaban que hacían lujo. Claro. Y somos absolutamente idiotas. Claro. Eso es cierto. Contaban que hacían lujo. Contaban que hacían Bueno, lujo. que tenían la mejor tecnología. Que Lujo, existía. lujo, o sea, es estatus. Al final tener un Mac de colores era estatus. Yo tengo mi primer Mac con mi primer sueldo, y lo tengo en mi salón todavía, porque es precioso, es un azul celeste precioso. Y todavía se enciende y todavía va 20 y pico años después. Yo llevo un iPhone 14 y un Apple Watch y un iPad y un Mac y todo, porque la vida es así. Tú misma hace poco también caíste en la tentación. Bueno, caí hace muchos años. Claro, pero quiero decir, venden estatus. Bueno, qué navideño todo. Qué navideño Bueno, todo tiene mucho que ver con lo que decía antes Mamen de las lucecitas. Sí. En realidad tiene mucho que ver. Es fanfarria y confeti. Sí. Y detrás es quiéreme todos los días o no me quieras. Porque todos podemos funcionar con un ordenador de 300 euros. Pero Todos. es verdad que si aparece alguien preparado para una reunión con un bolso de Louis Vuitton, está bien, pero si apareces con un Mac y el bolso de Louis Vuitton, es como llevar 2 artículos de lujo. Y decir, aquí estoy yo, mira quién soy. Sí, sí, totalmente. Al final es vender estatus. Bueno, pues parece que lo han conseguido. Parece que sí. Y yo ya termino con mi libro, solamente haciendo una recomendación, un par, si me permitís. Uno, que lo leáis, porque hay que leer a Walter Isaacson. Yo sé que las biografías son muy pesadas, pero es que de verdad Isaacson lo hace de una manera deliciosa, te hace navegar por la vida del personaje de una manera mayúscula y magnífica. Y es muy bonito cuando habla de la muerte sin hablar de la muerte. Claro. Porque habla de la muerte porque era muy evidente. De hecho, ya se había muerto cuando Steve Jobs ya había abandonado esta vida. Sin embargo, Isaacson es inmensamente elegante a la hora de darle un palo
pero terrible en los riñones por querer curarse el cáncer de páncreas con zumos de guayaba. Claro. Es elegante, es fino, pero le pega una hostia a mano abierta como un pan. Y yo me pregunto, ¿Steve Jobs habría consentido la publicación? No sé si habría consentido su publicación tal y como está, porque el libro no habla bien de él, pero la que sí que consintió fue su mujer. Claro. Bueno, su mujer la dejó más puesta que puesta, también te digo. Claro, Quiero claro. decir. Igual ni se lo leyó. No creo, siempre sí, eso sí. Bueno, eso sí. Walter Isaacson participa en el equipo de guión de la película Steve Jobs, la protagonizada Por Fassbender. Por Fassbender. De hecho, ese guión está basado en la novela Claro. de Isaacson. Qué Sí. guay. Una maravilla. La peli está muy bien también. Sí, La sí. peli está muy bien también. Y Kate Winslet Kate está, Winslet soberbia. maravillosa. Pues Aitor, Ese es mi libro de Navidad. muchas gracias por esa recomendación navideña. Ya está. No tiene nada que ver con la Navidad, pero Sí, soy un poco Grinch. hemos hecho que tuviera. Christmas night, another fight, tears we cried, a flood. God, all Ay, kinds of poison. Y para terminar, esto ya es... os voy a contar una historia antes de decir el título del que voy a hablar. Pero mientras cuento la historia, ya estoy hablando de él. Es que es bueno, Es que es bueno. Sí, es buenísimo. Nos vamos a situar en Brooklyn, verano de 1990. Yo estuve Yo allí creo hace que- un rato. Hace un ratito Hace un estuviste rato por estaba ahí. allí, pues sí, pasando un poco de frío. Yo Pues- creo que con la ubicación ya podemos adivinar algo. La Brooklyn, ubicación verano. y la fecha. Y la fecha. Paul Auster, que es el protagonista de esta historia, es uno de los protagonistas de esta historia que vamos a contar, acude casi a diario a un estanco que hay en la esquina entre dos calles, porque tienen esos puritos holandeses que le gustan a él, es el único lugar. Bueno, es el típico estanco donde se genera una pequeña reunión de parroquianos habituales que están fumando ahí dentro, hablando de deportes, de política, etcétera. Él entra, de vez en cuando se suma a esas reuniones, pero bueno, no tiene una relación más allá que cordial. Hasta que el estanquero, Oggy Bren, un día abre un periódico y se encuentra una columna escrita por un tal Paul Auster que lleva una foto de Paul Auster y dice, ese es mi cliente. Y a partir de ahí... Ese es mi Paul Auster. Y a partir de ahí es como que le trata con una mayor deferencia, quiere que se quede más rato a charlar con el resto de gente que hay allí. Y entonces establecen una pequeña amistad, Paul Auster y Oggy Bren. Esa amistad la lleva, bueno, la tiene a gala Oggy Bren cuando un día de otoño de 1990 entra Paul Auster a por sus puritos holandeses y Oggy Bren le dice: tú que eres escritor vas a apreciar el trabajo de mi vida. Y entonces saca 12 álbumes de fotos exactamente iguales, que cuando Paul Auster coge uno y abre al azar, ve que están llenos de la fotografía, la misma fotografía de un punto de tomada desde un punto de la calle en la que se encuentra un estanco. Dice, es el proyecto de mi vida. Yo todos los días a las 7 de la mañana salgo a la esquina y hago una fotografía. No me voy de vacaciones porque mi proyecto es hacer de aquí hasta que me muera una fotografía todos los días. Paul Auster va pasando páginas. Permíteme. Por favor. Hay una cuenta de Instagram que todos los días hace eso en Valencia, se llama Bon Día Valencia. Bon Día Valencia, pues la recomendamos. Bueno, sí, la recomendamos o no, pero que lo hacen. Paul Auster Ya sabemos en quién se ha inspirado. va pasando páginas, ve que efectivamente es curioso que haya una foto tomada desde el mismo punto cada día, con la fecha del día y demás, pero Oggy Bren le dice, si vas tan rápido no lo vas a ver. Dice, ¿qué tengo que ver? Dice, te lo estás perdiendo todo, observa. Y Paul Auster, a medida que va mirando, se va dando cuenta que
puede diferenciar qué día es entre semana y qué día es fin de semana por el tráfico. tránsito. Que puede ver a las mismas personas repetidas en distintas fotografías. Estados de humor. Sí. En esas personas puede ver si están dinámicas, están tristes, están paradas, están Pasan una noche erguidas, decente, si no. o van encorvadas. Puede detectar los cambios de estación con la luz que ve en la fotografía y entonces lo entiende. Dice, ostras, el paso del tiempo, aunque no nos demos cuenta, es tan inexorable que va a acabar con todos nosotros, y este trabajo lo demuestra. Entonces se establece una relación muy especial entre Paul Auster y Yogi Bren, donde casi a diario Paul Auster va allí, charla con él, se cuentan confidencias, una relación de amistad. A finales de otoño de 1990, Paul Auster recibe una llamada del New York Times, en la que le piden que escriba un relato de Navidad, que los lectores del New York Times estarían encantados de que el gran Paul Auster, el escritor de Nueva York, Sí, totalmente. escribiera un relato de Navidad. Bueno, Paul Auster acepta, él dice que acepta, porque es el New York Times, porque Es que hay llamadas va a las que no te puedes negar, aunque seas Paul Auster. tener miles y miles de lectores, que es algo importante, pero que él no es quien para contar nada sobre la Navidad, que él no es un personaje navideño, que su mente cuando habla de Navidad se le va un poco a esos estereotipos de Dickens, y como se encuentra en una encrucijada, se lo cuenta a Yogi Bren, se lo cuenta a su amigo estanquero. Yogi le dice, si me invitas a comer, te voy a contar la mejor historia de Navidad que hayas oído jamás. Qué barato. Y es cuando Qué barato, ¿no? Paul Auster da comienzo a El cuento de Navidad de Yogi Bren. Bueno, Javier, antes de nada quería darte las gracias, porque creo que una de las mejores cosas que me ha pasado esta Navidad, literariamente hablando, ha sido leerme este cuento. Ajá. Me ha encantado. No lo conocía y... Que es muy cortito, ¿verdad? Es un relato. y, Bueno, pues Yogi y Paul Auster se van pues al típico diners americano a pedirse pues su hamburguesa, sus patatas, Su tarta de batido, ruibarbo. lo que y entonces Yogi le cuenta la historia. Dice, sería a finales de los 70, porque es un relato dentro de otro relato. Paul Auster es un mago y nos cuenta un relato dentro de otro relato. Puede hacer lo que quiera. Y entonces Yogi Bren le cuenta a Paul Auster, dice, sería a finales de los 70, yo ya tenía el estanco, cuando un día normal, atendiendo a gente, tenía gente, veo que hay un chico que está rondando por las revistas y demás, y se va corriendo, y veo que se ha llevado un par de libros de bolsillo. Yo salgo detrás de él, el chico corre mucho más que yo, y digo, bueno, por un par de libros de bolsillo tampoco voy a desatender el estanco. Pero mira al suelo y veo algo. Y era su cartera. Ay, Era su cartera. el karma. ya vendrás. Era su cartera. No llevaba dinero, llevaba pues su documento de identidad, llevaba una foto con una señora, no sé si sería su abuela, su madre, llevaba una foto con una señora, y bueno, pues me la metí en el bolsillo la cartera, y esa noche cuando llegué a casa la metí en un cajón. Paul Auster le pregunta, ¿y no estuviste interesado en averiguar algo sobre esa persona? Dice, esa persona no, Robert Goodwin. 20 años después todavía se acuerda. Robert Goodwin se llamaba. Y bueno, sí que pensé algún día en llevársela, pero al final pues se me iban quitando las ganas o tenía otra cosa que hacer, hasta que llega la Navidad de ese año. Llega la Navidad de ese año, yo como no tengo familia no tenía ningún plan, estaba aburrido en casa, no soy navideño, y digo, voy a devolverle la cartera a este Robert Goodwin. Así que miro la dirección en el documento de identidad que había y me presento en la dirección. Cuando llamo, ¿quién es?, pregunta la voz de una anciana. Te vengo buscando a Robert Goodwin. Y cuando abre la anciana, es una anciana, Paul Auster, Yogi Bren, dice de 80, 90 años, ciega. Ouch. Y le dice, ¿eres tú, Robert? Yogi se da cuenta que está ciega, que es una anciana que está sola, y le dice, sí, he venido a dejar una cartera. Ya sabía yo que mi nieto no me iba a dejar sola esta Navidad. Y Yogi se da cuenta que la mujer sabe que no es su nieto, que no puede estar ciega, pero no está tan demente como para no saberlo.
Pasa, que te he hecho la comida que más te gusta a ti. Y Oggy no tiene otra cosa mejor que hacer y que quedarse con ella a pasar la Navidad. Y hablar de cómo lo que quiere escuchar la abuela sobre su nieto. Abuela, he encontrado un trabajo maravilloso. Abuela, me voy a casar, que he encontrado una chica estupenda. Pues otro día vienes y me la presentas. Claro que sí, abuela. Y nos van muy bien las cosas. Ya hemos encontrado un piso en el barrio en el que nos vamos a quedar a vivir. Dice que... Qué maravilla, comparten la comida, comparten un par de licores y que la señora Goodwin, se duerme después de comer. Y él aprovecha para ir al baño, porque ya se va, no quiere ni despedirse siquiera, siente que ha hecho feliz durante un rato a esa señora, y en el baño se encuentra 7 cámaras fotográficas reflex en sus cajas sin abrir, que debían venir de algún robo, de algún descuido, lo que sea. El que roba libros, roba cámaras. Sí, claro, que roba. Así que Oggy Breen lo que hace es meterse una de esas cámaras bajo el brazo y se va sin despedirse. ¿Pero se la mete por venganza o se la mete porque nunca había tenido una? Dice que le llama la atención. El cambiazo, ¿no? Y que, bueno, una cámara preciosa, él nunca ha hecho una fotografía. Dice, ese fue el comienzo de mi proyecto fotográfico. Es precioso, ¿eh? El comienzo de mi proyecto fotográfico. Es una historia maravillosa, el cuento de Navidad de Oggy Breen. Aparte, Paul Auster le pregunta, ¿pero esto es verdad, Oggy? Ahí en ese café. Y Oggy le responde, mientras haya una persona que se la crea, no hay ninguna historia que no sea verdad. Entonces volvemos a Steve Jobs, ¿no? Por terminar, que ya el tiempo nos va apremiando, Wayne Wang, el director de cine que ha dirigido pues La Caja China, El Club de la Buena Estrella y tal, se enamora de este cuento. Pero ¿cómo no? Se enamora. Y entonces, pero se da cuenta que detrás de ese cuento puede haber muchas más historias, que Oggy Breen no es más que un estanquero que vertebra las vidas de las personas, que puede vertebrar las vidas de las personas. Como un librero, como un ferretero de pueblo. Qué bonita esa expresión. Y vertebra las vidas de las personas. Se pone en contacto con Paul Auster y le dice, Paul, me encanta tu cuento y quiero que hagamos un guión para una película basada en Oggy Breen, en cómo Oggy Breen articula las vidas del resto de las personas. Vamos a incluir tu cuento de Navidad, pero vamos a incluir muchas más historias. Y quiero que escribamos el guión y quiero que la codirijas conmigo. Caramba. Entonces Paul Auster es el co-guionista y codirector de Smoke, una maravillosa película protagonizada por Harvey Keitel, que es Oggy Breen, el estanquero, y William Hurt, que es ese alter ego de Paul Auster, que en la película se llama Paul Benjamin. Y es una película coral maravillosa. Tan buena fue la experiencia de ambos, Oro de Oso en Berlín, presentada en Cannes, Festival de San Sebastián, que rodaron una segunda parte con nuevas historias que a Paul Auster se le iban ocurriendo. Y esa segunda película se llama Blue in the Face. Así que a partir de esta pequeña historia navideña surge una gran historia cinematográfica que contiene todos esos valores de la Navidad, ¿no? Esa soledad no deseada, poder evitar esa soledad no deseada de persona, esas mentiras piadosas para que nos hagan sentir bien. Así que os recomiendo a todas y a todos el cuento de Navidad de Oggy Breen. Y antes de terminar, quiero decir que en honor a este podcast que tanto me gusta y tan feliz me hace, he hecho estas Navidades una pequeña seccioncita en la librería poniendo nuestras 3 recomendaciones de Navidad. ¡Ah, por favor! Qué bonito. Por favor. Foto y a las redes sociales. Por supuesto. Pues el cuento de Navidad de Oggy Breen está incluido dentro de una edición de Anagrama que se llama Smoke and Blue in the Face, que contiene el cuento, los 2 guiones de las películas y tal, maravillosa. Perfecto. Pues ahora no son 3, son 4. Javier Alandes, como siempre, es un auténtico y verdadero placer escucharte. Qué bonito que nos hayamos salido de nuestra línea habitual para hacer este especial. Y Aitor está pensando, una y no más, ¿eh? Me estoy supurando. Bueno, yo os voy a dejar que tengo mucha decoración navideña que quitar, comprar. que estamos a día 25 ya. Que comprar. Aitor, todavía queda mucha Navidad por delante. Dios mío de mi vida. Gracias, Mamen. Gracias a vosotros. Es un placer siempre estar aquí y aprender. Aprendemos todos, eso es verdad. A la dirección de sonido estuvo Néstor Ginés, yo soy Aitor Pilán de Miguel, esto ha sido el especial navideño de la Plaza de las Letras.
Y volvemos pronto. Sí, vámonos.